Y bueno, como les comentamos al inicio del noticiero, tenemos ya aquí nuestra segunda entrevista con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora. Bienvenido, consejero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y también a todo el auditorio de Julio Astillero. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, consejero. Ay, les tocó fuerte ahora sí este proceso electoral del 1 de junio, histórico, importante, y parece de pronto que todo se reduciría a los acordeones, pero yendo más allá, ¿qué representa esta jornada del domingo 1 de junio? Bueno, pues está en juego nada más y nada menos que uno de los poderes de la Unión, que además pues es un poder fundamental porque, pues digamos, en el esquema republicano no debiera ser un contrapeso, entonces pues eso es lo que está en juego. Más allá de que ha habido toda una discusión de si esta es la mejor forma de hacerlo o no, pues el punto es que en su momento a esta reforma, si bien se presentaron impugnaciones, pues la Suprema Corte de Justicia no la decretó, bueno, digamos, no tuvo los suficientes votos para determinar la inconstitucionalidad, por lo tanto quedó vigente. Entonces, más allá de esa discusión de fondo, pues lo que está en juego es eso, y efectivamente, como tú lo señalas, pues ha sido muy complejo, sobre todo porque el diseño constitucional y legal pues tuvo muchos vacíos porque no atendió a la parte operativa y logística de una elección bien distinta a las elecciones ordinarias de nuestros representantes populares. O sea, no es lo mismo desde el punto de vista operativo y logístico elegir personas juzgadoras que elegir representantes populares, tanto por la naturaleza de la relación distinta como también incluso pues por la parte hasta geográfica, que no son los mismos las mismas secciones. Entonces ha sido muy complejo, y luego además por el número tan alto de cargos que están en juego y de aspirantes, esto también trajo aparejadas una serie de complicaciones muy serias para poder llegar a la jornada electoral del próximo domingo, que el instituto ha tenido que ir subsanando pues en el camino, y a veces pues tomando decisiones que no son pues las que hubiéramos deseado, por decirlo de esa manera, pero no había forma desde el punto de vista operativo y logístico sacar adelante esto si no era de esa manera. Entonces sí, ha sido muy complejo. Lo que está en juego es algo importantísimo, pero sí ha sido muy compleja llegar a esta parte final, esta parte ya operativa, porque sí, no hubo un diseño constitucional ni legal, sobre todo considerando la parte operativa y logística adecuado. Pero bueno, en cuanto al Instituto Nacional Electoral, todo está listo, las boletas están, el material para poner las casillas están, nuestros funcionarios de casilla están listos y listas, han sido capacitados, y todo está dispuesto para que se lleve a cabo esta elección, que efectivamente ha sido muy compleja. Sí, gracias, consejero. Y bueno, es la instalación el próximo domingo de más de 84,000 casillas seccionales, además de toda la gran labor que están realizando, a pesar de los ajustes y a pesar de todo, el Instituto Nacional Electoral en el país. Una de las declaraciones que pues ha llamado mucho la atención de su parte ha sido pues esta crítica a los autores de los acordeones. Ha dicho son una vergüenza y sepultureros de la democracia. Pero ahí habría que hacer la distinción, ¿no? De, digamos, los acordeones, cuándo sí, cuándo no, y quién podría hacerlos. A ver, no está, evidentemente que llevar apuntes personales para una elección en donde tienes que elegir hasta 39 o quizás un poco más, quizás un poco menos cargos. Por ejemplo, acá en el caso de la Ciudad de México son 39 cargos que tienes que elegir en 9 boletas distintas que te van a dar. Pero hay algunos estados donde te van a dar 13 boletas, como es el caso de Tlaxcala o de Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, evidentemente que tú puedes hacer cualquier tipo de apuntes personales y llevarlos, pero la elaboración de guías de votación impresas, en donde es notorio que hay
una producción de carácter masiva, porque se hicieron en offsets, porque traen doblajes que solamente se hacen ahí, porque además vienen ya los nombres y los números asociados. Eso es ilegal porque eso es propaganda electoral, y la propaganda electoral está prohibida, no solamente durante este periodo de veda, sino está también legalmente prohibida, y por lo tanto es un delito tener ese tipo de propaganda en la casilla, así lo señala la propia ley. Eso es a lo que nos referimos el día de ayer en una medida cautelar de tutela preventiva que de manera unánime se emitió en el Consejo General del INE, para señalar que claramente esta producción y distribución masiva de estos acordeones que buscan incidir en el voto, pues es una vergüenza para la democracia, no ayuda a la democracia, porque de hecho anulan el elemento fundamental de la democracia, que es el voto libre y secreto, porque estos acordeones no están hechos para que sean ornato de algún lugar, están hechos con una intencionalidad de incidir en la elección, y están legalmente prohibidos. Además, también desde el punto de vista incluso de la fiscalización, porque nosotros emitimos unas normas de fiscalización en las que la propaganda electoral que hicieran las candidaturas no podía beneficiar a dos candidaturas, o solo a la candidatura. Entonces, fue lo que hicimos el día de ayer, pero esto no significa que tú no puedas llevar a tu casilla tus apuntes personales. Incluso nosotros mismos en el INE pusimos a su disposición una plataforma, la plataforma del Conóceles, Practica y Ubica, en donde hay un simulador del voto, porque efectivamente por la complejidad de esta elección se requiere practicar el voto antes de realizarlo, pero muy distinto es el incidir mediante esta elaboración y difusión masiva de esto que se ha llamado como acordeones, y por ello es que sí, ayer hicimos señalamientos muy fuertes respecto de quienes los están mandando producir y distribuir. Y decían, de alguna manera, que tanto estos acordeones, entonces, primero, antes de eso, es llevar los apuntes de uno, porque por ejemplo, acá en Tamaulipas son 10 boletas que nos van a dar, o sea, no nos aprendemos los nombres de todos, obviamente, llevar apuntes sí, pero no acordeones que son masivos y de distribución masiva, pero ¿cómo porque van? son propaganda, esos acordeones no son acordeones personales, son propaganda, porque está impresa, porque vienen incluso ya definidos los nombres y los números. Es decir, esos acordeones, una cosa, lo que pasa es que se le ha dado ese nombre de acordeones en términos generales. O sea, tú puedes llevar tus apuntes personales, pero estas guías de votación que han sido producidas de manera masiva, estrictamente hablando, es propaganda. Por eso es que son ilegales. Así es, pero ¿qué mecanismo harán o cómo sabrán ustedes o qué medidas tomarán para saber cuando uno hace sus apuntes a mano y trae su lista, a la diferencia del acordeón? Porque va a haber mucha gente que todavía, hasta ayer estábamos dando información, todavía hasta hoy no tiene claro cómo va a ser todo el proceso. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Bueno, ahí son los funcionarios de casilla, es decir, las instrucciones que se le están dando a los funcionarios de casilla es que recuerden que está prohibida por la ley la difusión de propaganda al interior de las casillas. La Ley General en materia de delitos electorales señala claramente que no se puede hacer proselitismo en el interior de la casilla. Entonces, las instrucciones que se les están dando es que si se llega en un momento dado, si se exhiben este tipo de acordeones, pues se conmine a la ciudadanía a que no los tenga dentro de la casilla. Se les podrá pedir que salgan quizás y que regresen sin él, si lo traen ahí de manera exhibida, o si lo quieren, si de esta persona, una vez que el funcionario le diga algo, se lo entrega a la presidencia de la casilla, lo puede hacer. O sea, esas son las medidas que estamos tomando. Esta medida cautelar de carácter inhibitorio, lo que busca hacer es que mediante una amplia difusión de que esto es ilegal, pues la ciudadanía también tome las medidas que sepa, y que sepa que se arriesga a que pues en un momento dado esto se puede considerar un delito, y en un momento dado la FICEL, que es la que persigue los delitos electorales, de hecho va a tener personal en las distintas regiones,
y en un momento dado pues se arriesga a que la FICEL pues pueda en un momento dado tomar un acta de hechos. Pero digamos, para eso es lo que emitimos el día de ayer, una medida de esta naturaleza tutelar inhibitoria para que la gente sepa perfectamente qué es lo que sí puede llevar a la casilla para orientar el sentido de su voto y qué no. Claro, y sobre todo esto, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de esta elección del próximo, primero de junio, domingo primero de junio, consejero? ¿De qué manera? Sabemos que una de las situaciones diferentes es de que no hay un conteo preliminar, no hay un PREP, hay tiempos específicos. ¿Cuándo son estos? ¿Cuándo ya sabremos quiénes son y con cuántos votos se va a ganar un cargo en donde se están disputando? Bueno, el que obtenga el mayor número de votos será quien gane. Efectivamente no vamos a tener un conteo rápido, es imposible hacer un conteo rápido dado la amplia posibilidad de combinaciones que hay. No estamos hablando como en las elecciones ordinarias de que una boleta es un voto, ¿no? Aquí estamos hablando de que una boleta son 9 votos, en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o una boleta son 10 votos en el caso de jueces de distrito o de magistrados de circuito, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a tener este día por la noche va a ser resultados de la participación ciudadana. Vamos a hacer una muestra estadística y vamos a dar a conocer cuál es el porcentaje de participación ciudadana. No vamos a dar a conocer resultados porque los escrutinios no se van a realizar en la casilla, porque materialmente es imposible. Mira, hicimos unos ejercicios de cuánto tiempo llevaba el cómputo de cada una de las elecciones. Entonces, si estamos hablando, me decías que allá en Tamaulipas van a tener 10, ¿me dijiste? 10 boletas. 10 boletas. Entonces, el escrutinio de cada una de esas 10 elecciones llevaba 4 horas. Entonces, son 40 horas. Entonces, los funcionarios de casilla tendrían que dedicarle, además de las 12 horas promedio, incluso a veces hasta más, que dura la jornada electoral, tendrían que dedicarle 40 horas más. Pues eso es materialmente imposible. Entonces, lo que se va a hacer es que al final, los funcionarios de casilla no creas que las boletas se van a mandar así en bonche, dicho de manera coloquial, a los consejos distritales, que es donde se va a hacer el escrutinio. No, los funcionarios de casilla van a separar las boletas de las 10 elecciones, en este caso, como es el caso de Tamaulipas, en la Ciudad de México son 9, en otros lugares son quizás un poquito más. El promedio es que además de las 6 federales haya 3 o 4, pero bueno, en este caso van a separar los votos y por ejemplo, los votos que no se hayan utilizado se van a contar y se van a poner en un sobre. Ese sobre se va a cerrar, se va a sellar, se va a firmar, y lo mismo se va a hacer con todo el resto de las elecciones. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a contar cuántas boletas hubo, ¿sí? Y se van a ensobretar, y esos sobres van cerrados, sellados y firmados, de tal manera que no se van así simplemente. Y además al final se va a poner también una cartulina en la casilla diciendo cuántas boletas no se utilizaron y cuántas boletas hubo para cada una de las 10 o de las 9 o de las 11 elecciones que en un momento dado haya. De tal manera que en los consejos distritales va a llegar este paquete electoral y ahí se va a ver que vengan los sobres perfectamente sellados y firmados, y entonces ya será ahí donde se empiece a hacer el escrutinio. Son 10 días de escrutinio los que nos vamos a llevar, y yo creo que resultados, cada escrutinio nos va a llevar, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que 2 días, de tal manera que yo creo que hacia el lunes por la noche o el martes en la madrugada, es posible que ya empiecen a generarse resultados de esa elección. Luego después pasaremos a las otras elecciones y así sucesivamente durante 10 días se irán dando a conocer los resultados, pero también los cómputos en los 300 consejos distritales pueden ser seguidos en línea, ¿sí? Va a haber tanto un sistema de consulta como incluso también cámaras que se van a estar transmitiendo en vivo los cómputos en los 300 consejos distritales.
Bien. Bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente de toda esta información. Brevemente, para concluir, consejero Martín Faz Mora, ¿cuál es el principal reto ciudadano en esta elección? Híjole, pues el principal reto es ver por quién vas a votar. Es realmente complejo, son muchos, son muchos, y creo que sí hay que hacer un ejercicio de mucho análisis para hacer un voto consciente y libre, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que ese es el principal reto, ¿no? Ahorita, en este momento. Hemos tenido un montón de retos, pero bueno, ya estamos en esta etapa final, de tal manera que, ahorita el reto fundamental pues tiene que ver con ello, ¿no? Con el tomarse estos días, que para eso son, estos días de veda electoral, son más bien días de reflexión, para que la ciudadanía reflexione sobre el sentido de su voto. Nosotros, además de esta plataforma Conóceles, hay una serie de organizaciones ciudadanas y de medios de comunicación y de ejercicios periodísticos que también han hecho trabajos bien importantes con los cuales cotejar candidaturas cuando pues algunas de esas candidaturas presenten algún tipo de problemas. Entonces yo creo que estos deben de ser días para ello, porque sí creo que el principal reto ahorita es saber por quién votar. Bien, gracias consejero Martín Faz Mora por esta entrevista, por pues resolver algunas dudas y sobre todo estar muy al pendiente el próximo domingo. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, seguimos en contacto. Gracias. Y bueno, el